Bueno, el tema yo le puse así, aunque sí sé que es para las mamás, pero el tema yo le puse consejos para transmitir el evangelio a los hijos. Y ahorita vamos a hablar de unos consejos y vamos a hablar cómo en la Biblia hubo varias mujeres que fueron muy importantes para el pueblo de Israel, fueron también muy importantes para que se proclamara el evangelio. Y si tú buscas, hay una lista larga de mujeres que hicieron un gran impacto sobre los hijos y sobre los pueblos, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a iniciar y vamos a leer, van a ser poquitos pasajes los que vamos a tocar. Nos ubicamos primero en 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15, quisiera que fuera uno de los libros de los versículos que vamos a estudiar ahorita. 2 Timoteo 3:15. Y te quiero introducir un poquito de qué trata el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de Timoteo. Timoteo fue uno de los discípulos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo menciona varias veces y lo llega a mencionar hasta como hijo a Timoteo. Timoteo fue un creyente que tuvo mucha influencia en el primer siglo, sobre todo en la iglesia primitiva. Pero lo que nos asombra es de que la palabra de Dios nos habla un poquito más sobre Timoteo, pero también sobre su abuela y de su mamá, cómo ellas le transmitieron la fe a Timoteo. Nos regresamos un poquito más atrás a 2 Timoteo 1:5. Perdón, es que como no puse bien la cita al principio. 2 Timoteo 1:5, nada más dale 2-3 vueltas ahí a la hoja y te lo voy a leer. 2 Timoteo 1:5 y dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida. Escucha, estas son palabras del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo dicen que esta carta era una propiedad que estaba él en la cárcel. Entonces el apóstol Pablo escribió una carta dirigida a Timoteo. Y estas son palabras de él, y él lo veía de esa manera, y él sabía realmente, en su propia vida vio cómo era la abuela y cómo fue la mamá de Timoteo, ¿no? Entonces inicia así el 1:5, dice, segunda de Timoteo 1:5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Wow. Lo que yo quiero decirte es que el apóstol Pablo sabía realmente. Yo creo que si hablamos de alguien, de un hombre de fe, era el apóstol Pablo. Él era un verdadero hombre de fe. Y al decirle a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Yo creo que el apóstol Pablo sabía realmente, él lo vio con sus propios ojos, de la gran fe que tenía su abuela de Timoteo y la gran fe que tenía la mamá de Timoteo, ¿no? Entonces el tema de hoy lo vamos a tocar principalmente por el Día de las Madres. Veo que es un mensaje especial y realmente yo creo que la abuela y la mamá de Timoteo tuvieron gran influencia sobre él. Sobre todo que lo hicieron un líder espiritual, lo hicieron un hombre de fe, y sobre todo hicieron de él un hombre creyente de Jesucristo. En pocas palabras, un hombre salvo. Y yo creo que es una de las grandes proezas que tenemos como padres, que debemos de inculcarle nuestra fe a nuestros hijos. Bueno, estudiamos un poquito el pasaje, 2 Timoteo 1:5, y dice de esta manera. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Lo que yo quiero decirte es esto: el apóstol Pablo dice que él traía a la memoria esa fe no fingida de su abuela y de la madre de Timoteo. Entonces yo digo esto: ¿habrá realmente una fe fingida? Porque aquí el apóstol Pablo lo está diciendo claro: la fe no fingida.
Y yo creo que muchos de nosotros podemos fingir así, podemos fingir que somos grandes cristianos, que somos hombres de fe, mujeres de fe, pero realmente cuando hay una circunstancia, ¿cómo actúas? Realmente cuando hay un problema fuerte, ¿cómo actúas? Ahí es cuando realmente se ve quiénes somos en realidad. Cuando estamos en una crisis, esa es la palabra, crisis. Cuando hay crisis en tu vida, ahí es el momento donde se ve una fe genuina. Y quiero hacerte yo una pregunta. En todo este tiempo de enfermedad, de pandemia, tiempo de crisis, muchos están sin trabajos, muchos están con miedo. Yo quisiera preguntarte, ahorita es el momento realmente y que tú te debes de preguntar, ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe genuina que todo va a estar bien? Una fe genuina que a pesar de cualquier circunstancia que venga a venir a nuestras vidas, tú estás segura de tu salvación. Así tú partas como madre, tú estás segura que tus hijos van a estar sembrados en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe de que esta plaga, de esta enfermedad no va a tocarte a ti? ¿Cómo está tu fe de que no va a tocar ningún familiar de tu hogar? ¿Cómo está tu fe? Esa es una gran pregunta. Entonces, yo cuando vi este pasaje que quiero decirte, que a la mera hora lo cambié ya muy noche, Dios me habló que este no era el tema. Bueno, íbamos a tocar, íbamos a continuar con el tema de la carta de Juan 2, pero Dios, de verdad Dios me habló y tuve que cambiar todo el mensaje. Le decía ahorita a mi hermano que estoy un poquito estresado porque a veces hacer un mensaje de un momento para otro luego no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, Dios, cuando yo leí este pasaje que decía la fe no fingida, dije, wow, eso habló a mi vida poderosamente, y yo sé que también a ti. Y te vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Y te vuelvo a repetir, en los momentos, ¿se acuerdan que hace unos años hubo un terremoto fuerte? Llegan a platicar mis hijos que muchas mujeres llegaron a la escuela llorando. En la escuela estaban los niños tranquilos, los jóvenes tranquilos. Llegaron varias mamás gritando, varias mamás llorando a la escuela y poniendo un desorden. Y yo digo esto, esas mamás no mostraron la gran fe a sus hijos en ese momento, esa gran fe que tenían de Dios, que todo estaba bien. Y te lo comento porque yo no sé qué pasó ese día que fue el temblor, cómo te pusiste, pero tal vez eso, si se actuó mal en ese momento, tal vez es el momento de decir, ¿sabes qué? Sí, tengo que afianzar mi fe hacia Dios. Es el momento de afianzarla. Y pues bueno, entonces el apóstol Pablo decía que había una fe genuina y una fe falsa, en pocas palabras, ¿no? Entonces es una palabra para ti, una palabra para mí. Y pues bueno, continuamos, ¿no? Y lo que sí dice el apóstol Pablo, que la abuela y la madre de Timoteo eran mujeres de fe, incluyendo a Timoteo. ¡Wow! O sea, imagínate que en la palabra de Dios hablar así de ti. Tal persona, di tu nombre. Por ejemplo, Roger. En la Biblia dice que es un hombre de fe. O el otro, en mi colonia, en mi casa, en mi hogar, saben, a ver, di tu nombre, que soy un hombre de fe, o una mujer de fe, imagínate. ¡Wow! Se escucha genial, ¿no? Pero bueno, de ahí quisiera que te brincaras un poquito más adelante, a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo, espero lo puedan encontrar fácil, está ahí luego. 2 de Timoteo 3:15, ¿no? Y aquí vuelvo a hablar de Timoteo, pero también vuelvo a hablar, se puede decir, que de las mamás que instruyeron a la mamá y la abuela, perdón, y dice así, 2 de Timoteo 3:15, te lo voy a leer. Dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, esas son palabras, ¿no? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que aquí otra vez, la palabra de Dios, deja agarrar mi Biblia. Quiero leerte un poquito más atrás de 2 Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Lo estamos buscando, aquí está. Hay que recordarles que el apóstol Pablo le estaba dando ciertas instrucciones a Timoteo en esta carta. Si nos regresamos un poquito más atrás, estoy en el 4, por razón dije, ¿por qué no lo encuentro? Ya está. Y nos regresamos hasta el número 10, 2 Timoteo 3:10. Y son instrucciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, otra vez dice aquí, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego dice, se puede decir que le está diciendo que tú has vivido conmigo persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y lo dice más adelante, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, ¿no? Es una carta que le está diciendo que le escribió a Timoteo, y dice el 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice así, engañando y siendo engañados. Dice el 14, y aquí otra vez vuelve el apóstol Pablo exhortando a Timoteo, en el número 14, dice así, pero persistes tú, así le dice a Timoteo, pero persistes tú en lo que has aprendido, wow, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, wow, o sea, está hablando el apóstol Pablo sabiendo de quién has aprendido, de mí, pero estoy seguro que el apóstol Pablo también decía de tu mamá y de tu abuela. Y pasamos ahora sí al 15, al que acabamos de leer. Dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra vez, el apóstol Pablo sabe que Timoteo había sido instruido desde la niñez. Y yo estoy seguro que él lo sabía por varios motivos. Porque vio que la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo eran creyentes, que sabían de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo vio, y el apóstol Pablo también vio cómo era la actitud de Timoteo. Entonces le dice, yo sé que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, y lo que yo quiero decirte es esto: es importante instruir a los niños desde la niñez. Dicen que un niño, su carácter, el carácter principal se forma desde que nace hasta los 8 años de edad. Desde que nace hasta los 8 años de edad es cuando realmente se forma el carácter del niño. Y los judíos tienen este propósito, que a los niños desde chiquitos tienen que aprender la palabra de Dios. Los 5 primeros libros del Pentateuco. Realmente yo creo que no es fácil enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Normalmente yo creo que ustedes pueden verlo, ¿no? Empiezan a hacer un devocional. Por ejemplo, aquí somos varios, somos 6. Y de repente somos más. Y luego cuesta trabajo reunirlos a todos para hacer un devocional. Uno se está bañando, el otro ya se fue al baño y no sale, y etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué crees? Tenemos que instruir a nuestros hijos desde la niñez. Yo recuerdo que cuando vivía con mi abuela, todas las noches, yo recuerdo que hacíamos varias oraciones, ¿te acuerdas? Aquí está mi abuelita presente, también mi mamá, claro, también mis hijos y mi cuñada, aquí nos están acompañando. Y yo recuerdo que eso a mí se me quedó, y todavía recuerdo esas oraciones que hacíamos, que Angelito de mi guarda, de mi luz y compañía, yo las recuerdo bien, aquí las tengo, ¿no? Pero quiero decirte esto, el apóstol Pablo le decía, Timoteo, tú fuiste instruido desde la niñez, así parafraseando, ¿no?
Recuerda todo lo que te han enseñado desde la niñez, tu abuela y tu madre. Es importante que nosotros hagamos nuestro devocional con nuestros hijos. Es importante que ellos tengan su propia Biblia, aunque no la lean, tienen que tener su Biblia dedicada por sus padres. Y claro, tenemos que estar diciendo, tienes que leer tu Biblia. Simplemente ahorita ellos tendrán que estar contigo, al lado de ti, escuchando este tema y escuchando tal vez ciertas predicaciones que tú escuchas a través de la semana. Pero es importante que hagamos nuestra devocional para que ellos realmente tengan ese temor sano, ese temor poderoso que es conocer a Dios. Y yo quiero decirte que va a llegar un momento en que los hijos se van del hogar. Y yo quiero decirte esto, cuando ellos no tienen temor de Dios, ellos no sabes hasta dónde pueden llegar. Hasta dónde pueden llegar a ser si no tuvieran temor de Dios. Es importante inculcarles esto. Y pues bueno, vamos a continuar, ¿no? El 2 Timoteo 3:15 lo seguimos desglosando. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice así, pueden hacerte sabio para la salvación por la fe, ¿no? Quiero decirte que aquí es algo que lo voy a repetir 2 veces y pon mucha atención. No podemos heredar la salvación a nuestros hijos. Es algo importante, ¿eh? No podemos heredar la salvación a nuestros hijos. Ellos algún día van a tomar esa decisión de creer en Cristo Jesús. Ellos lo van a decidir. Ellos lo van a decidir. No podemos yo he escuchado esa frase varias veces, ¿no? Que Dios tiene hijos pero no tiene nietos. Dios tiene hijos pero no tiene nietos. Y ahí habla de la gran tarea que tenemos como padres de realmente inculcarle la palabra de Dios, y que un día Dios trate con ellos para que ellos puedan recibirlo en su vida. Yo sé que las oraciones de las madres, de los padres, son poderosas. A veces nuestros hijos tal vez pareciera más mundano que el vecino, ¿no? Se nos faltará el vecino, claro. Pero yo sé que un hijo que fue orado, tarde o temprano tiene que regresar, tarde o temprano tiene que recibir a Cristo en su vida, tarde o temprano él va a corregir su camino. Tal vez va a ser de más adulto, tal vez va a ser después de pasar por ciertas adicciones, por ciertos conflictos, él va a regresar. Pero es importante que oremos por tus hijos. Y quisiera que me acompañaras a Romanos 14:12. Es un versículo muy importante. Romanos 14:12 dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ya viste, y así dice la palabra de Dios, de manera que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Así se lo dice Romanos 14:12. Entonces nuestros hijos van a dar cuenta de lo que ellos hagan en su vida, de lo que ellos decidan. Ellos van a dar cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo que hagan. Según una estadística que se tomó hace unos años atrás, que no sé cómo está ahorita, dicen que de 10 jóvenes de la iglesia, 5 cuando son adultos se van. Y yo siento que en la actualidad son 7 o 8 de los que se van de la iglesia. Ojalá y esté yo mal, pero lo que yo quiero decirte es esto: si tú tienes 2 hijos, normalmente uno de ellos no va a querer congregarse ya cuando sea adulto, ya cuando sea mayor de edad, ya cuando tú no puedas obligarlo. Si tienes 4 hijos, 2 de ellos tal vez no quieran nada de Dios. Y ahí es donde tenemos un gran trabajo por delante, como padres, como madres. Y es una estadística realmente alarmante, ¿no? Yo compré un libro que se llama, no sé cómo se llama, pero lo que da a entender es esto, que ahí habla que por qué tantos jóvenes, es un libro, sí, que habla de todos los problemas por los cuales los jóvenes estaban en la iglesia, los teníamos y por qué se fueron. Y de verdad, cuando tú ves el libro, dices, wow, tantos errores que se cometen en la iglesia, tantos errores que cometen los padres hacia los hijos, por el cual ellos creciendo dicen, yo no quiero nada de ese Dios.
Y por muchos motivos, a veces es por el mal testimonio que dimos los padres, a veces es por esa boca que luego no nos podemos callar y hablar mal de la iglesia. Por tantas cosas se van los hijos. Muchas veces también los hijos se van de la iglesia porque no se sintieron nunca parte de la iglesia. Yo sé que hay pastores que no les gusta las alabanzas modernas, sé que hay pastores que no les gusta, y a veces de verdad yo también lo veo un poco mal, pero hay iglesias que tienen luces como si fuera una discoteca, pero ¿qué crees? Está llena de jóvenes, está llena de jóvenes. Y yo conozco una iglesia que de verdad, no sé, pero yo siento que el 50% o el más del 50% son jóvenes. Y sí, les ponen sus lucecitas, les ponen sus alabanzas, pero ¿qué crees? Yo los veo sirviendo, yo los veo realmente entregados, yo los veo con un propósito, y ahí es donde digo, no está tan mal, porque hay otros lados donde le van a ofrecer lucecitas, le van a ofrecer esta música, le van a ofrecer ciertas cosas, y ellos se van ahí. Pero ¿qué crees? Hay iglesias que realmente los hacen parte, a esos jóvenes parte de la iglesia y se sienten con un propósito. Y ese es el reto que tenemos también, yo creo que tienen todos los pastores que dirigen iglesias grandes, cómo hacer que esos jóvenes no se pierdan. Claro, también iglesias chicas. Dios te tiene que dar una estrategia. Dios te tiene que dar una estrategia. Pero bueno, tenemos que orar muchísimo, muchísimo por ellos, ¿verdad? Ok. Otro versículo que nos habla un poco más de la madre y de la abuela de Timoteo está en Hechos 16. Ahí también se habla de Timoteo. Hechos 16, 1 al 2. Acompáñanos por favor. Hechos 16, 1 al 2. Y dice así, Hechos 16, 1 al 2. Dice: después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí está hablando que el apóstol Pablo, quiero platicar un poquito más atrás, y está hablando de que él andaba para allá y para acá. Y aquí dice el 16, después llegó a Derbe, o sea, Pablo, y a Listra. Y he aquí, había cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, Pablo se encontró un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Hijo de una mujer judía creyente. Al poner ya en el libro de los Hechos que era una mujer judía creyente, significa que ya era una mujer cristiana. Era una mujer cristiana, ¿no? Pero a mí se me hace muy padre ver este versículo. Dice: y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, alguien que ya estaba siguiendo los pasos de Jesús, ahí estaba preparándose, ahí estaba ya, se le encontró Pablo, y luego dice una coma, luego dice, hijo de una mujer judía creyente, pero, cuando dice un pero, híjoles, pero de padre griego. Recordemos que en aquella época, que yo fui una de las personas más, ¿cómo se puede decir? La palabra de los que menos creían en Jesucristo, tal vez fueron los griegos. Los griegos tenían muchos dioses tenían los griegos. Y hasta las fechas, llegamos a ver cómo se dan todos los nombres de esos griegos, pero quiero decirte, dice, pero padre, o sea, Timoteo tenía un padre griego. Entonces yo creo que el padre de Timoteo dio permiso que la madre de Timoteo pudiera instruirlo conforme a las escrituras. Él dio permiso. Y yo creo que ella estuvo al pendiente de enseñar las escrituras. No se sabe, no dice mucho para decir, pero que tenía un padre griego, tal vez ahí podría haber algo de que él no era muy creyente. Tal vez era como muchos padres de familia, ¿no? Que la esposa es creyente, los hijos también, y ellos van a la iglesia y él no va a la iglesia. Bueno, y si él va, pues va nada más para acompañar y pues para ser amigo, etcétera, etcétera. Así llega a pasar. Pero yo quiero decirte que este padre tal vez no estaba ejerciendo realmente su sacerdocio como lo instruye en la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio 6 nos habla de que los padres tienen que instruir a los hijos, los tienen que instruir en la palabra de Dios.
y también les daba indicaciones que tenían que poner los mandamientos en las paredes, en todos lados, en los postes, para que ellos aprendieran la palabra de Dios y que ellos mismos recordaran la palabra de Dios. Tal vez en Timoteo no fue el caso, pero ¿qué crees? Su madre y su abuela sí se encargaron, eso sí lo dice claramente, de inculcarle la palabra a Timoteo, ¿no? Y ya casi para concluir, quiero darte unos consejos para poder transmitir la fe a nuestros hijos, porque a veces cometemos muchos errores como padres, ¿no? Y a lo mejor la lista pudo haber sido interminable, pero te voy a dar unos consejos que quiero que pongas atención. Uno de los consejos, escúchalo, para poder transmitir nuestra fe a nuestros hijos es, hasta ahorita lo dije, no hablar mal de la iglesia, no hablar mal de los hijos del pastor, que muchas veces hemos llegado a hacer. No debemos hablar mal del pastor. Si hablamos mal de la iglesia a los hijos, ¿qué crees? Los hijos cuando estén grandes van a decir, puros hipócritas hay ahí. Y yo creo que muchos podemos conocer varios ex cristianos, yo digo que eran cristianos, que dicen, no, ¿para qué voy? Puros hipócritas, ¿para qué voy? Me lastimaron, ¿para qué voy? Y digo, wow, este no fue un verdadero creyente. Pero lo que yo quiero decirte es esto: no debemos hablar mal a los hijos de la iglesia. No va a haber iglesia perfecta, déjame decirte, eso es un hecho. Todos estamos en un proceso, todos estamos en un proceso. Número 2, no hables, otra vez ya voy a decir que no hablas mal a tus pastores. Número 2, debes de hacer tu devocional con tus hijos, mínimo una vez a la semana, pero intenta hacer un devocional con tus hijos. Tal vez pienses que no se les queda nada, pero ¿qué crees? Tarde o temprano la palabra de Dios los va a redarguir y va a florecer en su vida, ¿no? Lo otro es, recálcales que Dios tiene un propósito grande para sus vidas. Y díselos, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y seguido, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Quita esas palabras de eres un menso, eres un burro, saliste como tu padre, porque luego si llegan a decir, eso quítalo. Cada vez que tu hijo te diga, híjoles, es otra vez este cuate, la volvió a hacer, aguántate y dile, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Recuérdalo. Ahorita estás así, pero Dios tiene un propósito grande para tu vida. Así se lo debes de decir y decírselo diario, porque el mundo, ¿qué crees? El mundo se va a encargar de que ellos hagan todo lo contrario, que este propósito sea minimizado. Lo va a entretener con el celular, lo va a entretener con la televisión, lo va a entretener con tantas cosas para que ellos no logren su propósito. Aparte le va a mandar ciertas personas que le van a decir, tú no eres nada, tú eres un menso, tú eres un derrotado, no sirves para nada. Afuera mucha gente se lo va a decir, pero ¿qué crees? Ahí estás tú para decirle, Dios tiene un gran propósito para tu vida. Ese es otro tip que te lo dejo. Número 3, yo creo que es uno de los más importantes también, es debemos de predicarles con nuestro propio testimonio a nuestros hijos. Ese es uno de los más principales. Yo creo que el peor error que podemos hacer es ir a la iglesia, y en la iglesia es fácil ser cristiano, ¿no? Pero cuando llegamos a la casa, quién sabe qué palabrota decimos, quién sabe qué vamos a ver a través de la televisión, a través del celular. ¿Y qué crees? Nuestros hijos nos observan. Yo creo que si alguien nos va a observar, mucho más que los vecinos, van a ser nuestros hijos. Es un hecho. Entonces debemos de predicarles con nuestro propio testimonio de vida. Nuestro propio testimonio de vida. Seguido yo leo, a mí me gusta mucho leer, y seguido leo libros de autores que hablan muy bien de sus padres. Mi padre era creyente, mi padre nunca lo vi con algo erróneo. A mi padre, cuando estoy leyendo un libro, y dice así, mentiras, el libro se llama Mentiras que los hombres creen, así se llama el libro, ¿verdad? Y en una parte dice que cuando su padre murió,
ya ven que cuando el padre fallece, pues las cosas se quedan ahí, todos los papelitos, todos los recuerdos, fotos, ciertas cosas se quedan ahí guardadas cuando fallece un padre. Y lo que decía él, que cuando su padre falleció, que fue repentinamente, pues tuvieron que escombrar y sacar todo. Y dice, no encontré algo ni en su chequera, ni en sus cajones, algo que avergonzara a mi padre o que me avergonzara a mí de parte de mi padre. Dice, no encontré nada de eso. Dice, al contrario, dice, llegué a encontrar su Biblia, llegué a encontrar cosas que él puso, motivos de oración. Y lo que yo quiero decirte, el testimonio que tú le dejas a tus hijos es lo mejor que puedes hacer con ellos, y con eso le puedes predicar, ¿no? Sí sé que hay padres que dicen, no, con mi mal testimonio, y les digo que no lo hagan porque es malo, y vieron mis errores, vieron las consecuencias. Bueno, cada quien, pero yo quiero decirte que la mejor forma es dejando un buen testimonio. Amén. Bueno, pues les debes de enseñar cómo resuelve los problemas. Tú como cristiano, como hombre de fe, ¿cómo resuelve los problemas? Tus hijos lo ven, cómo resuelve los problemas en cada momento. Tus hijos ven cuando vas en el carro y alguien te la recuerda. Tus hijos ven cómo contestas. Si tú también te la regresaste, si moviste la mano, si hiciste cosas, ellos lo ven, cómo resuelven los problemas. También ellos ven cómo tratas a tu esposa o cómo tratas a tu esposo. Los hijos lo ven. También los hijos ven cómo ayudamos al necesitado. ¿Cómo ayudas tú al necesitado? Eso también los hijos lo ven. Tus hijos ven tu tiempo de oración. Tus hijos ven tu tiempo que apartas con Dios. Tus hijos ven cuando estudias la Biblia. Ellos lo ven. Predícales con el ejemplo de tu vida. También ellos ven cómo tú reconoces tus errores. Ellos lo ven cuando no los ocultas. Y si me equivoqué, ellos también lo ven. Y también ellos ven cómo está tu fe. Eso es un hecho, ¿no? Y ya para acabar, quiero leerte esto que yo anoté aquí. Es como un resumen de lo que vimos. Dice así: la experiencia de Loida con Cristo fue tan genuina que Eunice, la madre de Timoteo, también recibió a Cristo como su Salvador. ¡Wow! Así Timoteo tuvo la oportunidad de aprender de Cristo a través de su abuela Loida y de su madre. Pablo en este pasaje, en eso que leímos, Pablo nos enseña la herencia de una abuela cristiana y también de una madre cristiana. No podemos heredar la salvación. No obstante, la herencia más preciosa que podemos dar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, es un lugar donde Cristo es conocido como el único camino de salvación, que lo dice la palabra de Dios. No hay otro camino. Si tú tienes tu Biblia, si tú eres católico, si tú eres creyente, la palabra de Dios dice que es el único camino. Y eso es algo que le debemos transmitir a nuestros hijos, que no estén engañados por los testigos, por los mormones, por tantas sectas que hay. Ellos no deben de ser engañados. Sobre todo, no queremos que nuestros hijos acaben en el infierno. ¿O te gustaría que uno de tus hijos acabara en el infierno? Si de por sí viviendo una vida de pecado se convierte esta vida en una vida infernal, viviendo en el pecado, si quieres que aquí sufra, quieres después de su muerte que siga sufriendo una vida eterna, wow, yo creo que no, ¿verdad? Amadas madres, nuestro testimonio en Cristo Jesús debe vivenciar de generación en generación, de tal manera que llegue a hacerse fructífero en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros nietos. Yo quiero decirte que la palabra de Dios, si tú le enseñas a tus hijos, puede impactar tu segunda, tu tercera, tu cuarta generación. Ser creyente, ser un verdadero creyente puede impactar tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Pero en ti está decidir. Hasta me siento político ahorita, no sé por qué, creo que me está enojando. En ti está decidir
realmente seguir a Cristo, realmente imitar su fe, eso está en ti. Pues, buenos hermanos, ya nada más por último, ahora sí, es lo último de lo último. Quiero decirte de grandes mujeres que hay en la Biblia. Hay muchas mujeres. Habla de varias mujeres que hicieron un gran impacto. Y está el nombre de Débora. Era una líder excelente y versátil. Ella era una profetisa, una jueza y una líder militar, Débora, para que la busquen. También la Biblia habla de Sara. Sara fue la esposa de Abraham. Sara fue la madre de multitudes. También fue una mujer de fe, una mujer que le creyó a Dios. También está Ruth, la abuela del rey David, mujer fiel y trabajadora. Creo que Ruth tuvo mucho que ver para que el rey David fuera, como lo expresa la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. También está Ana, una verdadera mujer de oración que no podía concebir un hijo. Y ella le dijo: Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y Dios se lo concedió. Fue una mujer de oración, llegó el bebé, y ese bebé fue el profeta Samuel. Y en la Biblia está, primera de Samuel y segunda de Samuel. Ese hijo trascendió. Yo sé que esa mujer oró mucho por él. También está Esther, una mujer hermosa, valiente, que salvó al pueblo de Israel de una masacre. Esther. Y también está, para concluir, está María, la madre de Jesús, que fue una mujer humilde, obediente a Dios, que aceptó ser la madre de Jesucristo. Yo creo que ella sabía que no iba a ser fácil, pero ¿qué crees? Ella aceptó, fue obediente. María. Pues bueno, yo quiero felicitar a todas las madres. Quisiera orar por todas las madres. Tal vez, yo no sé si le tengas todavía presente o no, pero quiero orar por ti y también por las futuras madres. Vamos a orar y con eso concluimos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, y queremos pedirte en este momento que tú bendigas a todas las madres, Padre, que tú obres en sus vidas, Señor, que ellos vean que tú eres fiel a pesar de todas circunstancias, que tú eres fiel a pesar de lo que ellos ven tal vez a través de sus hijos, Señor. Que su fe nunca venga, Padre bendito. Bendice sus vidas. Ayúdalas, Padre, a crecer cada día más en su fe. Ayúdalas a crecer cada día más en oración. A crecer cada día más en esa comunión contigo, Padre. Les pongo en tus manos, bendice sus vidas. Si estuvieran en algún momento en ese instante de aflicción, de soledad, tal vez de enfermedad, las pongo en tus manos, Padre, y obra en sus vidas. Por favor, sánalas, por favor, levántalas. Quita toda depresión sobre sus vidas, que vean que son una joya preciosa para ti, Señor. Que son esas mujeres, como tú las ves, esas mujeres virtuosas, Padre. Obra en sus vidas, las pongo en tus manos, Señor, bendícelas y ayúdalas, Padre, a que ellas puedan dar testimonio de fe, que puedan ser testimonio con sus vidas, de que tú eres real, de que tú existes, Señor. Ayúdalas, Señor, a que ellas puedan predicar tu palabra, que ellas puedan transmitir tu palabra, Señor Jesús. Síguelas guiando, síguelas levantando, Padre bendito, las ponemos en tus manos, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Wow. Pues bueno, hermanos, yo sé que ese tema lo puso Dios en mis manos. El tema era totalmente diferente, pero se me hizo un buen tema. Perdón que al principio me enredé tantito con los versículos, pero realmente lo hice casi hasta dudando si lo debía dar o no. Pero en el momento que lo acabé, en el momento que empecé a hablar, dije, wow, ese es el tema para hoy. Y pues muchas felicidades a todas las mamás, muchas felicidades a todas las mamás que pertenecen también a la Iglesia Transformados. Dios siga bendiciendo sus vidas y nos vemos pronto. Dios los bendiga.